Marcos capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 al 5 en esta mañana. Marcos 5, 1 al 5. La palabra del Señor lee de esta manera. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Amado Dios, esa es tu palabra, Señor. Ya lo hemos pedido, pero lo volvemos a pedir, Señor. Que tú seas honrado a través de esta exposición de tu palabra, Señor. Señor, quien se pare aquí, Padre, para predicar tu palabra, lo hace de parte de ti, delante de ti. Es una tarea imposible para cualquier ser humano, Señor. Es por eso que necesitamos de tu ayuda. No lo podemos hacer sin ti. Somos insuficientes, Señor. Pedimos que tú estés con nosotros, que tú hables, que tú seas el que toque los corazones, el que ministre a las mentes de cada persona que está en este lugar para tu gloria. Señor, enséñanos. Danos crecimiento a través del conocimiento de tu palabra. Sabemos que tú lo puedes hacer, por eso venimos a ti pidiéndote que hagas esta obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado El dominio de Jesús sobre el mundo espiritual. El dominio de Jesús sobre el mundo espiritual. No sé si usted alguna vez ha presenciado o ha visto algún ser espiritual que no es de Dios manifestarse en algún lugar. Hemos sido espectadores de tal cosa. Hay veces que en algunos lugares se reúnen las personas y de repente los que están ministrando quieren hacer lo mismo que hizo Jesús en esta historia. Pero vamos a ver cómo Jesús es el que tiene el dominio sobre el mundo espiritual. A través de un bosquejo que vamos a dividir hoy en dos nada más, no en tres, los típicos 3 puntos del bosquejo. Vamos a ver del versículo 1 al 13, vamos a ver la historia de un endemoniado, de una persona que estaba atormentada. Y después de los versículos 14 al 20 vamos a ver su liberación y cómo habían otras personas también que estaban atormentadas, aparte de este endemoniado. La pregunta de Marcos para todos nosotros, para todos sus lectores, a través de todos los siglos y a través de todas las épocas, ha sido: ¿y tú quién dices que es Jesús? Tú que estás presente en esta mañana, te corresponde contestar esa pregunta en tu corazón, en tu mente. ¿Y tú quién dices que es Jesús? Esa es la pregunta de Marcos que atañe a todos sus lectores. La pregunta, hermanos, que cambió el curso de los antagonistas que vamos a ver en esta historia, que cambió el curso de las personas que vemos a través de todos los relatos bíblicos cuando Jesús andaba en esta tierra. La pregunta que cambia el futuro eterno de todas las personas que escuchan el mensaje del Evangelio. ¿Y tú quién dices que eres Jesús? ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien decirle algo sin decírselo? Dándole a entender algo sin que use las palabras que claramente articulen lo que quieren decir. ¿Alguna vez alguna persona le ha dicho a usted que lo quiere o que le ama sin decirle que te quiero o sin decirle te amo? Posiblemente alguna vez una persona le ha dicho me haces feliz o mi deseo es hacerte feliz. Posiblemente alguna vez alguien le ha dicho siempre puedes contar conmigo. O posiblemente le han dicho te extraño.
O le han dicho, quiero pasar a verte, aunque sea solo 5 minutos. Y el famoso, andaba por la tienda y vi esto y lo compré porque me recordó a ti. Esas son maneras de decirle a alguien que es importante para nosotros, aunque no le digamos un te quiero o un te amo, aunque también no está mal decirlo. Pues en este libro de Marcos, vemos cómo Marcos nos dice que Jesús es Dios sin decirnos que es Dios. Como lo hemos dicho antes, Él revela la identidad de Jesús solamente al comienzo del Evangelio. Y después de eso, Él no vuelve a repetir quién es Jesús, más que por la boca de las personas que están dentro de su libro, del Evangelio de Marcos. El resto del tiempo se enfoca en decirnos que Él es Jesús, es el Dios, aunque no nos dice directamente con esas palabras diciéndonos que Jesús es Dios. Nos dice que Él es un siervo, nos muestra un siervo en acción, nos muestra al final, especialmente del libro de Marcos, un siervo sufriente, alguien que vino a sufrir por ti y por mí para darnos salvación. Marcos nos dice quién es Jesús sin decirnos quién Él es. Jesús en el último pasaje, hermanos, ¿se recuerdan el mensaje de la semana pasada? Dejamos a Jesús. Él había despedido a la gente y se subió a un barco. Y vemos que lo que resultó de eso. Vimos a Jesús cómo Él tenía el dominio sobre la naturaleza. Ahora Marcos nos relata una historia en donde Jesús se enfrenta al mundo espiritual. Hermanos, el mundo espiritual es real. Obviamente, si creemos en Dios, creemos en lo espiritual. Pero en lo espiritual existen dos lados. Existe el lado de Dios como el lado del enemigo y sus seguidores. Entendemos por la palabra que Lucifer era un ángel, el que ahora conocemos como Satanás, y que en el cielo hizo una revolución, quiso tomar el lugar de Dios. Y por eso Dios lo arroja del cielo, lo saca del cielo, y con él una tercera parte de los ángeles lo siguieron. Y esos ángeles ahora son demonios. Está Satanás y sus seguidores, que son demonios. El mundo espiritual es real. Hemos visto nosotros cómo el enemigo también incluso hace milagros. ¿Usted ha visto alguna vez, ha escuchado alguna historia de que de repente en una tortilla se apareció una imagen? El enemigo también tiene poder para hacer cosas que aparezcan. El enemigo también tiene poder para de repente dar un sentimiento de alivio en una enfermedad, para hacer un milagro. El enemigo también puede hacer que en un árbol, en el tronco de un árbol, aparezca una imagen y de repente, hermanos, salen las personas a seguir. Eso es la obra del enemigo. Engañar a las personas, que las personas estén sujetas a eso. Recientemente nos platicaba un hermano cómo las personas de repente se creen cosas y van y se juntan las masas para ir en pos de algo que están viendo físicamente. Un hermano recientemente nos decía cómo de repente en la Ciudad de México traían un pedazo del dedo creo que era de San Judas Tadeo. Y las masas se juntaban para ir a ver ese pedazo de dedo de este ídolo, de este santo que ellos llamaban. Y un hermano en esa misma conversación replica, pero recordamos ahora el pueblo de Israel, cuando Moisés sube al monte para recibir la ley del Señor, baja, y cuando va bajando, dice el que anda con él, dice, parece que son gritos de guerra lo que hay en el campamento. Pero Moisés sabía que era algo diferente. Baja, después de él subir, él baja y encuentra un pueblo dirigido por su hermano, el sacerdote Aarón, adorando una estatua de oro. Y cuando se le pide una explicación a Aarón,
Él dice, bueno, pues juntamos lo de oro, todos los anillos, todos los aretes, y lo echamos todo ahí, y de repente salió este becerro de oro. Esa fue la explicación que dio. Obviamente eso no era verdad. Salió ese becerro de oro, no salió, ellos lo crearon. Y como este pueblo, hermanos, eso fue después de que vieron cuando un mar se abrió en dos. Y ellos pasaron por ese lugar y pasaron sobre tierra seca. Y al pasar con el ejército de Egipto viniendo detrás de ellos, el Señor hace que esas aguas se vuelvan a juntar y inunde, y se ahogaron todo el ejército egipcio. Esto fue un pueblo que ya había visto esos milagros de parte de Dios, pero de repente se olvidan y empiezan a adorar a un becerro. Hermanos, esa es la obra del enemigo. El enemigo quiere hacernos a nosotros desviar nuestra mirada de Jesús. Por eso la palabra del Señor nos dice que mantengamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Pero el enemigo quiere que nosotros volteemos a mirar hacia otros lugares, que nuestros corazones y nuestra vista sean engañados por diferentes cosas que Él hace para mantener a la gente como en una especie de anestesia, mantener a la gente sedada y no puedan ver la verdad. Eso, el mundo espiritual es real. Satanás quiere que la gente piense incluso que Él no es real. No sé si ustedes tienen la edad, hay algunos jóvenes aquí, pero en el tiempo cuando yo estaba creciendo se hizo famosa una película que se llamaba Ghostbusters, y todavía seguramente los más jóvenes reconocen esa palabra. Esos eran los cazafantasmas. ¿Usted vio alguna vez esa película? Entonces el Hollywood ha agarrado también este mundo espiritual, y usted se fija cuando estos personajes entraban en escena, entraban con unos aparatos grandes, y de repente con unos aparatos iban a cazar fantasmas. No se puede controlar nada con ningún aparato. No hay ningún aparato que ningún hombre pueda crear para poder cazar y dominar fantasmas. El único poder que puede dominar sobre el mundo espiritual es el poder de Jesús. Amén. Y nosotros no hay por qué tener miedo del mundo espiritual, hermanos. No tenemos que tener miedo. ¿Alguna vez usted ha sentido algo, una presencia que le causa terror? ¿Alguna vez usted ha visto algo? Mi mamá cuenta que cuando ella estaba chica, ella era niña, en el rancho, allá en Santa Rita, en Zacatecas, miraba bolas de fuego que iban brincando. Y yo le creo, porque el mundo espiritual es verdad. Decía que las brujas se convertían en esas bolas de fuego, y la gente decía, pues ella decía, porque repetía lo que la gente le decía, que los owls, las lechuzas, eran brujas que se convertían en lechuzas, que las miraban hacer cosas. El mundo espiritual es real, y no estamos aquí para crear un miedo, porque sabemos, hermanos, que el que está con nosotros, estando con nosotros solos con Dios, constituimos la mayoría. Más fuerte es el que está con nosotros que cualquier persona, cualquier ser que pueda estar en nuestra contra. Jesús es Dios. Jesús es el Mesías. Y porque Él es Dios, Él tiene autoridad sobre los demonios, incluso sobre una legión de demonios que vemos en la historia del día de hoy. En los versículos del 1 al 13 vamos a ver de la tormenta, el punto de la tormenta a un atormentado. Acababan de salir los discípulos de una tormenta con Jesús. Andaban en el barco. Recordamos que ya se había oscurecido, se estaba haciendo ya de noche. Y Él despide, la multitud es despedida, y Jesús pide que pasaran al otro lado del mar de Galilea. Pero en el camino vimos la semana pasada cómo el barco se empieza a hundir porque se desata una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto,
Nos dice la Escritura que Jesús dormía en la popa del barco. Él estaba tranquilo. Él estaba como si hubiese sido el día más calmado de todos los días. Y de repente se le despierta Jesús y se le reclama y se le dice: Maestro, ¿no te importa que vayamos a morir ahogados? Y Jesús de repente se para, calma la tempestad y les hace una pregunta que los deja anonadados a los discípulos. Y les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿No tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Preguntaban entonces entre sí cuando vieron que este mar se calmó, cuando vieron que el viento dejó de soplar. De repente ellos tuvieron una calma, una paz, pero luego les sobrevino un temor y se preguntaban los unos a los otros. Ahí va la pregunta de nuevo: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Esa es la pregunta de Marcos, que va a aparecer vez tras vez en este libro. ¿Quién dices tú que es Jesús? Andar con Jesús para los discípulos era un aprendizaje de enseñanza, de teorías, pero también era un aprendizaje en la práctica. Ellos aprendían al caminar, a experimentar, escuchaban las verdades de salir de las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas, a través de cómo Jesús explicaba las parábolas a sus discípulos. Pero también ellos experimentaron en la práctica el aprendizaje de todas esas experiencias que pasaron con Jesús. Ellos experimentaron el temor de las situaciones, como también el poder del Maestro. Ahora Jesús y los discípulos, hermanos, salen de una tormenta para encontrarse con un atormentado. Salieron de esa tormenta, ahora se encuentran con un atormentado. Así como Jesús resolvió la tormenta, ahora Jesús se proponía resolver la situación de este atormentado. El descanso temporal del barco, cuando atravesaban el mar de Galilea, parece que fue, y Jesús sabía que ese sería el único momento de descanso que tenía. Se alejaron de las multitudes, pero los discípulos no sabían que les esperaba otra experiencia fuerte. En Marcos 4:35 nos dice que la tarde había caído y ya comenzaba a oscurecer. O sea, el cruzar el mar de Galilea en un buen barco pesquero tomaba aproximadamente 2 horas. Y si ya estaba oscureciendo y se tardaron 2 horas para cruzar el mar de Galilea, no está más allá de la lógica suponer que lo que vamos a ver que sucedió en este capítulo 5 de Marcos pudo haber sucedido en la noche. Al cruzar el mar de Galilea, muy seguramente de noche, llegaron a la región de los Gadarenos, y en la noche se les aparece un endemoniado. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si en la medianoche, en un lugar solo, oscuro, sí, andabas con personas, pero de repente se te aparece un endemoniado. Hermanos, llegaron a la tierra de los Gadarenos, donde encontraron a este endemoniado. Y quiero decirles nada más rapiditamente que la tierra de los Gadarenos quedaba al sureste del mar de Galilea. Y se le conocía como la región gadarena por una ciudad en esa región que se llamaba Gadara. Esa ciudad era solo una ciudad de 10 ciudades en la región. Por eso también a esta región se le llamaba la Decápolis, la región de Decápolis. Y los habitantes de esta región eran mayormente gentiles y tenían una fuerte influencia griega. Esta fue una de las pocas regiones en las que Jesús fue a predicar. Una de las pocas regiones gentiles, quise decir, en las que Jesús fue a predicar. Cuando bajó de la barca, vino a su encuentro un hombre. Y fíjese cómo describe la palabra a este hombre. Estaba poseído de demonios. Imagínenselo usted. Vivía en los sepulcros, no tenía casa, vivía en medio de los sepulcros, en medio de las tumbas. Vivía también en los montes, donde no habían otras personas. Vivía aislado de la comunidad, de la ciudad.
Este era un verdadero terrorista porque daba terror a la gente, daba terror a la sociedad. Y la Escritura nos dice que no lo podían atar. Era demasiado violento, demasiado fuerte para poderlo atar. Hacía pedazos las cadenas con las que lo trataban de atar. Hacía pedazos los grilletes. Nadie le podía dominar, dice la Escritura. Y al mismo tiempo gritaba continuamente, mientras que se hacía daño cortándose, se hacía daño con piedras. El contexto nos da a saber, hermanos, que ese estaba desnudo incluso. Se lo puede imaginar, seguramente maloliente. Yo me imagino que no se bañaba. Me lo imagino sucio, maloliente. Esta es la escena del endemoniado que en el versículo 6 ve a Jesús de lejos y corre hacia Jesús. Imagínese usted a una persona así, maloliente, sucia, gritando, violento. En la noche va corriendo hacia usted. ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Correría también? ¿O se le pararía enfrente así, bien fuerte? ¿Qué haría? Ese endemoniado corre a Jesús, lo mira de lejos y corre hacia él. Y de repente, al llegar a Jesús, la Escritura nos dice que se arrodilla ante él. Luego le reclama: ¿por qué me atormentas? ¿Por qué te entrometes conmigo? Y luego le suplica: no me tortures. El demonio o la legión que había dentro de este hombre sabía bien quién era Jesús. Qué triste, qué lamentable es que el enemigo engaña a las personas para que no puedan ver quién Jesús es. Hay muchas veces, muchas personas, a través de videos en línea, a través de predicaciones a las masas, a través del evangelismo uno a uno, que escuchan predicar a Jesús, pero nunca llegan a conocerle, porque se quedan rechazando a Jesús, no lo quieren recibir en sus vidas. Ese es el trabajo del enemigo, pero las fuerzas demoníacas no pueden resistir a Jesús. Jesús manda a los demonios salir, y los demonios también le ruegan a Jesús que no los mandara a salir de esa región. De acuerdo al versículo 10, usted lo puede leer. Y Jesús entonces les da permiso a esta legión de demonios que saliera y se metiera a una manada de cerdos. Como 2,000 cerdos, dice la Escritura, que estaban cerca. Pero al entrar a estos cerdos, estos demonios, la Escritura nos dice que estos cerdos se lanzaron por un despeñadero al lago y todos se ahogaron. Hermanos, vemos aquí claramente que Marcos nos está diciendo quién Jesús es. Ese Dios que tiene dominio sobre el mundo espiritual. Ese Dios ante el cual los demonios se tienen que arrodillar, se tienen que postrar, porque Jesús tiene el dominio sobre ellos. Ese Dios que hace milagros, que libera a las personas que están endemoniados. Jesús tiene el dominio sobre el mundo espiritual, como ya también habíamos visto otros ejemplos en Marcos. Hermanos, nosotros sabemos que Jesús es Dios, porque con su poder también nos liberó a nosotros de nuestra cautividad. Es verdad, nunca anduvimos durmiendo en sepulcros. Nunca anduvimos durmiendo en los montes. Nunca anduvimos desnudos. Nunca anduvimos cortándonos, gritando. Nunca anduvimos como desquiciados a través de la calle, corriendo. Pero nosotros vivíamos una esclavitud antes de venir a Jesús. Nosotros vivíamos atormentados por el pecado que nos asediaba en nuestras vidas antes de venir a Jesús. Andábamos igual, nos mirábamos diferentes, pero andábamos igual que este hombre. Nuestro caminar, nuestra vida, no solamente tenían un contexto físico, no siempre han tenido un contexto físico, pero también han tenido un contexto espiritual.
Estábamos muertos espiritualmente. Nos saludaban y decíamos hola. Nos preguntaban cosas y contestábamos. Pero andábamos muertos, así lo dice Efesios, el libro de Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Caminábamos, respirábamos, se nos hinchaba el pecho cuando respiramos. Sudábamos porque estábamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Es por eso que Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Nosotros éramos uno con el enemigo. Satanás era nuestro amo. Vivíamos bajo el dominio del pecado. Y dice Colosenses 1:3, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuántos de nosotros le damos gloria al Señor por ello? Porque ya no vivimos bajo esa esclavitud, ya no vivimos bajo ese dominio que nos tenía atados. Algunas personas dirán, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ser parte de ninguna iglesia. Yo quiero vivir mi libertad. Quiero vivir como yo quiera vivir, no quiero vivir atado a ninguna reglas. Y no se dan cuenta que en realidad están viviendo atados en este momento. Que en realidad el enemigo los dirige, cegados sus ojos, hacia una eternidad sin Dios. Todo aquel que no ha venido a Jesús está destinado a vivir una eternidad en separación, sin comunión de Jesús, en el infierno. Un lugar donde arde, un lugar de crujir de dientes, un lugar que atormenta a las personas. Y hoy en día la religión se ha incluso creado algunas cosas que han hecho los humanos y dicen, pero es que no tengas tanta preocupación, porque va a haber un lugar que después de que no mueras, va a haber un lugar como de espera. Y en ese lugar, pues, tus familiares pueden pagar dinero para que te hagan misas. Y que de repente de ese lugar, ¿saben a qué me refiero? ¿Cómo se llama? El purgatorio. Si tus familiares pagan misas para que te hagan misas a ti, puedes salir del purgatorio. Puedes de repente salir del purgatorio y llegar al cielo. La palabra del Señor claramente nos dice en Hebreos capítulo 9 que está destinado que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. No hay ningún lugar en las Escrituras que nos hablen de un purgatorio, de un lugar de espera. No existe. En el momento cuando tú dejas de respirar en esta tierra y das tu último suspiro, cuando cierras tus ojos por última vez, ahí se acaba la oportunidad. A partir de ese momento ya no hay oportunidad para el ser humano. La oportunidad es hoy, mientras que hay vida, mientras que la sangre corre por tus venas, mientras que el aliento corre por tus pulmones. Ahorita es el tiempo de reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el amo que vino a esa tierra a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Hoy es el momento. No es el momento segundos antes de morir. Algunas personas dicen, pero yo me voy a esperar hasta el momento antes que muera. Y en ese momento le voy a entregar mi vida al Señor. No sabes tú si vas a tener esa oportunidad. No sabes tú si vas a morir repentinamente. A lo mejor hay personas que se acuestan a dormir y no amanecen. Y no me digas que cuando tú estás durmiendo, en el momento de estar durmiendo, tú tienes la capacidad de poder pensar y poder tomar decisiones. Estamos dormidos en el momento de dormir. Hay personas que se van a dormir buenos, sanos, pero luego amanecen. No amanecen. Amanecen y no amanecen ellos. Hoy es el momento. Hoy es el momento de reconocer que Jesús es Dios y que Él nos puede trasladar del dominio de las tinieblas hacia el reino de su Hijo amado. Veamos el segundo punto. Un atormentado liberado
muchos atemorizados. Marcos 5, capítulo 14 nos dice: los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Versículo 15: vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado. Lo reconocían. Vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. Él mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Estos gentiles de la región de Decápolis, de la región la región gadarena, empezaron a pedir a Jesús que se fuera. Los que criaban los cerdos rápidamente fueron a decirle a todas las personas. Fueron a levantar la sospecha, y fueron a levantar a todos la curiosidad de venir a ver qué es lo que había pasado. Los que criaban los cerdos dieron el aviso. Un sorprendente giro de los eventos vemos, hermanos. ¿Qué hubiera hecho usted? Usted piensa ahorita en ese momento, usted es hijo de Dios. Usted dice: bueno, si Jesús hubiese estado en mi ciudad y hubiese hecho el milagro que hizo, y hubo testigos de que lo vieron presenciar a este hombre ser liberado por Jesús. Un endemoniado que andaba aterrorizando a la ciudad fue liberado por Jesús. Usted diría: wow, este es Jesús. Usted pudiera pensar: ese es Jesús. Usted podría pensar: este Jesús no es un hombre común y corriente. Él tiene poder. Usted quizás lo hubiera invitado, como lo hizo Zaqueo. ¿Se recuerda la historia de Zaqueo? Él escuchó que Jesús venía. Y cuando escuchó que Jesús venía, él era un hombre bajito de estatura. Se sube a un árbol sicómoro para ver a Jesús pasar. Y cuando Jesús pasaba por ese momento, Jesús lo mira y le dice que bajara, que le era menester ir a su casa para estar con él. Zaqueo fue muy diferente a los habitantes de esta región. Los habitantes de esta región fueron a ver lo que había sucedido. Hermanos, Jesús había hecho un milagro, un beneficio a la sociedad. Ya no iban a tener que toparse con este hombre endemoniado, pero se aglomeró una multitud y reconocieron al que había estado endemoniado. Y yo sé que Marcos no era salvadoreño, pero dice que lo vieron en su juicio cabal, sentado, ya no se cortaba, no tenían que tenerlo atado. Ya no andaba gritando, no era más un terror de la gente. Jesús había eliminado al terrorista. Pero no reconocieron el milagro efectuado por Jesús. No le dieron gracias a Jesús. No se alegraron de que el endemoniado había sido libre. Más bien le suplicaron a Jesús que se fuera. Personas en medio de las cuales Jesús pasó y no reconocieron quién era Jesús. Personas por medio de las cuales tuvieron a Jesús a pasos de ellos y no pudieron reconocer el gran poder del Maestro que estaba en presencia de ellos. Lucas 8:37 nos dice: entonces la gente de la región, esa es la misma historia, pero como Lucas lo relata, dice: entonces la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos. Así como el endemoniado había estado poseído por los demonios, dice Lucas, estaban poseídos de un gran temor. Había mucha gente atemorizada por lo que había sucedido.
¿Por qué reaccionaron así, hermanos? Porque estas personas, en lugar de darle la bienvenida a su casa como lo hizo Zaqueo, ¿por qué le dijeron, vete de aquí, no queremos que estés aquí? ¿Sería que los pobladores del lugar tenían interés en la ganancia de los cerdos? ¿Es posible? Si vieron que su ganancia se escurrió de sus manos, estaban enojados. Posiblemente tenían más manadas de cerdos que no querían perder. O simplemente estaban rechazando al maestro. Lo que sí es claro, hermanos, es que rechazaron a Jesús. No lo reconocieron, no reconocieron quién era Él. Si Marcos les hubiera hecho la pregunta directa a esta gente, ¿y tú quién dices que es Jesús?, ellos no hubieran tenido una respuesta para Marcos. Desconocían quién era Él. Solamente les dominaba un gran temor, los poseía un gran temor. Hermanos, es necesario ver a Cristo por quien Él es. No es suficiente que tú digas, sí, yo creo que hubo un hombre que se llamaba Jesús, que caminó por la tierra. Es necesario que tú creas que ese Jesús murió en la cruz del Calvario, que vivió perfectamente. Es necesario que tú creas al Jesús que la palabra nos enseña, que murió en la cruz, pero al tercer día resucitó. Y que ese Jesús murió en la cruz para satisfacer la ira de Dios Padre. Una ira a la cual cada uno de nosotros estaba sujeto antes de venir a Jesús. Es por eso que decimos que Jesús nos vino a librar del Padre, de la ira del Padre. Eso fue lo que vino. Es necesario que tú creas en Jesús, que tú tengas fe en Jesús, que tú vengas a Él en fe. El venir a una congregación no es suficiente. El venir a una congregación solamente puede que calme tu conciencia. Pero que vivas el resto de la semana sin leer la palabra, sin orar, sin tener una comunión con Dios, muestra en realidad que no tienes una comunión cercana con Él. No es suficiente venir a satisfacer tu conciencia los domingos a las 8 y los jueves a las 7. Es necesario tener una comunión con Dios constantemente. Ellos rechazaron a Jesús. Ellos vieron a Jesús, pero no lo reconocieron. Ignoraron quién Jesús era. Es necesario ver a Cristo por quien Él es. El endemoniado gadareno, aún en cautiverio, cuando vio a Jesús, fue a Él. Dice la palabra en el versículo 5, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de Él. Él vivía torturado, desnudo, encadenado, separado de toda comunidad, gritando en agonía. Pero cuando vio a Jesús, se postró ante Él y Jesús lo liberó. De hombre solitario, lo hace apto para que viva entre los hombres. Lo hace apto para tener comunión con otras personas. El hombre que antes gritaba en agonía, deja de gritar. El hombre que antes no tenía paz, fue lleno de paz. El hombre que no tenía juicio, ahora se encontraba en su sano juicio. La desnudez, las cadenas, el aislamiento, el desvarío y los gritos es una foto del estado del hombre sin Cristo. Así como andaba este hombre, así andan las personas que están sin Cristo. Así como andaba este hombre, andan las personas que se sientan en una congregación, pero que en realidad no son hijos de Dios. Que en realidad no son salvos, que en realidad no han puesto su fe en Jesús y solamente en Jesús. Pero hermanos, Jesús tiene poder para librar. Jesús tiene poder para liberar. Hoy en día muchos viven atados al pecado, atormentados sin paz, fuera de toda comunión con Dios, sin la vestidura de salvación que Dios puede dar.
Muchos viven prisioneros, gritando silenciosamente en sufrimiento el dominio del pecado sobre sus vidas. Pero Jesús tomó el lugar de esas personas para darles libertad. Jesús ha tomado el lugar de todo el que viene a Él en fe. Hermanos, nos dice la Escritura, ¿se recuerda? El endemoniado vivía en las afueras de la ciudad. No vivía en la ciudad. Vivía entre los sepulcros. Los sepulcros siempre han sido afuera de la ciudad. Vivía en los montes. Pero dice la palabra del Señor, nos enseña que Él salió fuera de la ciudad. Jesucristo salió fuera de la ciudad, fuera de la comunión del pueblo, para que tuviéramos comunión con Dios. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Esas tres cruces, esa imagen de las tres cruces que hemos visto muchas veces, sucedió fuera de la ciudad. Jesús cargó con su cruz y salió fuera de la ciudad, a ese lugar que se llamaba Gólgota, el lugar de la calavera, para ser crucificado en esa cruz, por ti y por mí. Jesús sufrió la vergüenza, hermanos. Y tú puedes decir: ¿por qué me dice todo esto? Yo soy salvo, yo he puesto mi fe en Jesús. Recordemos cada instante lo que Jesús hizo por nosotros. Nos ayudará a serle más fiel a Dios, a obedecerle de una manera más fiel. Jesús sufrió la vergüenza de su desnudez, así como el endemoniado andaba desnudo. Jesús también sufrió la vergüenza de su desnudez para vestirnos a nosotros de gracia y misericordia. Dice Mateo 27:35: y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban ahí. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Usted cree que estas personas, estos soldados que custodiaban a Jesús, pusieron ese letrero sobre su cabeza porque habían creído en Él? Era una burla. Se estaban burlando de Jesús. No solamente lo estaban rechazando, sino que se burlaban de Él. Otro relato de las Escrituras nos dice que cuando le quitaron de sus ropas, lo dejaron desnudo a Jesús. Y entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y estos soldados se arrodillaron delante de Jesús y le hacían como que le estaban adorando, burlándose de Jesús. Pero un día toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es Dios. Un día todos, incluso los que le rechazaron, será muy tarde ya. Pero incluso para ellos tendrán que arrodillarse delante del Maestro, delante del que caminó al lado de ellos y lo rechazaron, y tendrán que confesar que Jesús es Dios. Jesús sufrió la desnudez, la vergüenza por nosotros. Jesús se entregó como prisionero para liberarnos de nuestra prisión de pecado. Mateo 26. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y lo besó. Este fue el que lo traicionó. Dijo en el versículo 50, dice: amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Él se dejó arrestar. Él se dejó encadenar. Él tomó el lugar encadenado de este endemoniado para darnos a nosotros libertad, hermanos. ¿No nos llena eso de gozo? Nos llena de tristeza recordar lo que Jesús pasó
pero nos llena de gozo a ver el resultado. Y el libro de Hebreos también nos recuerda y nos dice que Él menospreció lo oprobio. Él no le hizo caso a la vergüenza que vendría, pensando en la salvación que nos daría. Él no lo detuvo la vergüenza. A Él no lo detuvo el dolor, el escarnio de las personas, la burla de los soldados y de la gente que estaba ahí. No le importó. Por ti y por mí lo sufrió. Por ti lo hizo y por mí lo hizo. Él sufrió la soledad para que pudiera ser beneficiario de la comunión con Dios. Porque la Escritura claramente nos dice en Marcos 14, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, lo dejaron solo. Y así como el endemoniado clamaba en angustia, Jesús también clamó. No porque estaba endemoniado, obviamente, pero clamó en angustia. Para que tú y yo ya no tengamos que gritar en agonía, la agonía de nuestro pecado. Mateo 27, 46 dice, y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando leemos la historia, hermanos, del Gadareno, endemoniado, y miramos su miseria, recordamos que esa misma miseria pasó Jesús por nosotros, para liberarnos de la miseria del pecado, para sacarnos del lodo cenagoso en la que nos encontrábamos. ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Te invito que reflexionemos en lo que hemos leído, estudiado esta mañana. Jesús vino a cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios el Padre. Jesús vino a cumplir lo que Isaías profetizó de Él en Isaías 61. Él vino a libertar a los cautivos, a poner a los oprimidos en libertad. La Escritura nos dice que Jesucristo un día entró en la sinagoga cuando llegó a Nazaret, en el lugar donde Él había sido criado. Y según la costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, un sábado, y luego se levantó a leer en la congregación. Le dieron el libro del profeta Isaías, abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, leía, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y luego nos dice la Escritura que cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Él había venido a proclamar libertad a los cautivos, a anunciar el Evangelio a los que estaban pobres espiritualmente. Él vino a anunciar libertad a los que estábamos cautivos sin libertad. Él vino a recuperar la vista de aquellos que tenían una ceguera espiritual. Él vino a libertar a los que sufrían, oprimidos por el pecado. Este es Jesús. Este es mi Jesús. Este es tu Jesús, el que vino a hacer esto por ti y por mí. No nos cansemos de agradecer a Dios por su Hijo Jesús, aquel que vino a esta tierra para libertarnos de la opresión.
Hermanos, recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda los vicios bajo los cuales estabas atado. Recuerda todo lo que el Señor hizo, todo el cambio que ha efectuado en tu vida hasta el momento. Recuérdalo para que te recuerdes mirar hacia la cruz, para que agradezcas al Señor de dónde Él te sacó, cómo Él te ha dado comunión con su Padre, cómo Él te ha hecho libre, ha roto tus cadenas. Jesús es el Dios que tiene dominio sobre los cautivos, que tiene dominio sobre el mundo espiritual. Si tú vives cautivo aún, si tú no puedes decir con una seguridad que tú eres hijo de Dios, si tú has vivido una vida entera o por muchos años diciendo que crees en Jesús, pero no hay cambio en ti, no hay deseo en ti de buscar una comunión diaria con Él, no oras, no hablas con Dios a través de la oración, no dejas que Dios te hable a ti a través de su palabra cuando la lees, porque no buscas leerla. Te quiero decir que lo único que puede quebrantar el poder de pecado en tu vida es reconocer lo que Jesús hizo por ti. Es poner tu fe en Jesús. Es cuando reconoces que Jesús es Dios. Cuando puedes contestar la pregunta de Marcos: ¿y tú, quién dices que es Jesús? Es solamente cuando tú puedes decir y contestar: Jesús es Dios. Jesús es mi amo. A Él yo le sirvo. A Él yo le obedezco. Es solamente entonces cuando tú serás liberado de la esclavitud del pecado. Ya no tienes que vivir más sujeto, encadenado, yendo a través de días de pecado tras días de pecado. El Señor Jesús vino a este mundo, lo dejó todo por ti. No escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo y murió en una cruz, una muerte de cruz, la peor muerte en aquellos tiempos, la muerte que solamente se le daba al peor de los criminales. Él sufrió por ti. Jesús está pasando en este momento por tu vida. No le ignores. No le ignores. Ven a Jesús. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú fuiste quien nos libertaste de la esclavitud del pecado. Cuando estábamos, Señor, dominados por Él, estábamos ciegos con ceguera espiritual. No te buscábamos, Señor. Andábamos gritando la agonía de nuestro pecado, desnudos, fuera de la comunión de Dios. Pero tú nos has hecho tus hijos. A todo aquel que cree, tú le has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús.
Señor, yo oro por aquellas personas posiblemente en este lugar que no te conocen aún. Yo te ruego, Señor, por esas personas que mirarán este video en el futuro. Yo te ruego, Señor, que tú les des vida. Ahí donde en este momento hay muerte espiritual, que tú les des vida, Señor. Que tú les liberes, que tú rompas las cadenas, Señor. Que uses tu palabra, Señor. Tu palabra que liberta. Tu palabra que da vida, para darle vida a ellos, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.